Mis queridos hermanos en Cristo, existen verdades en nuestra santa fe católica que preferiríamos no enfrentar, pero que nuestra conciencia pastoral nos obliga a proclamar con claridad cristalina. Hoy les hablo acerca de 6 pecados tan graves, tan abominables a los ojos del Altísimo, que muchos católicos los cometen diariamente sin siquiera percibir su gravedad, creyendo vivir en estado de gracia mientras sus almas permanecen en tinieblas profundas. Estos pecados son más devastadores espiritualmente que los vicios carnales que tanto nos preocupan, más corrosivos que la pornografía, más destructivos que el adulterio, porque atacan directamente el corazón de nuestra relación con Dios y con su Iglesia. Cuando Cristo nos advierte en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 31, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Él nos revela una verdad aterradora sobre ciertas transgresiones que crean muros impenetrables entre nuestra alma y la misericordia divina. La Santa Iglesia siempre ha enseñado que existen pecados que claman al cielo por venganza. Pero hoy les revelo aquellos que son aún más insidiosos porque se disfrazan de virtud, se esconden detrás de prácticas aparentemente piadosas y destruyen la vida espiritual sin que percibamos su acción mortal. Lo que más me angustia como su pastor es constatar cuántos católicos sinceros que rezan el rosario diariamente, participan de la Santa Misa los domingos y se consideran fieles practicantes, viven desde hace años en estado de pecado mortal a causa de estas transgresiones que hoy les expongo. Estos pecados abominables no solamente alejan el alma de Dios, sino que contaminan todas nuestras prácticas religiosas, transformando nuestras oraciones en ruido a los oídos divinos, nuestros sacramentos en gestos vacíos, nuestra vida devocional en teatro espiritual. Santiago nos enseña en su carta, capítulo 2, versículo 10, quien observa toda la ley, pero falla en un solo punto, se hace culpable de todo, revelando cómo ciertas transgresiones corrompen toda nuestra vida espiritual. La gravedad de estos pecados reside precisamente en el hecho de que permanecen ocultos, no provocan escándalo público, no generan remordimiento inmediato, pero van destruyendo metódicamente la vida de gracia en nuestra alma hasta que nos encontramos espiritualmente muertos sin comprender cómo llegamos a tal estado. Por eso, hoy, con la autoridad que me fue conferida como sucesor de Pedro, vengo a alertarles sobre estas trampas satánicas que capturan almas católicas aparentemente fervorosas y las conducen a la perdición eterna a través de caminos que parecen llevar al cielo. El primer pecado abominable que debo revelarles es quizás el más devastador de todos, porque se disfraza de santidad y engaña incluso a las almas más fervorosas. Hablo de la contaminación devocional que transforma nuestras prácticas católicas auténticas en rituales vacíos, donde nuestros rosarios se convierten en amuletos supersticiosos y nuestras novenas se vuelven fórmulas mágicas para obtener favores materiales. Este pecado es tan sutil que puede pasar desapercibido durante décadas enteras de vida religiosa aparentemente ejemplar. Cuando rezamos el Santo Rosario no para contemplar los misterios de la vida de Cristo, sino como una especie de conjuro para conseguir dinero, salud o beneficios personales, estamos profanando la oración más sagrada que nos legó Nuestra Señora. La devoción verdadera busca la unión con Dios y la santificación del alma, pero cuando la convertimos en un medio para obtener bienes temporales, la estamos transformando en una forma refinada de idolatría que ofende gravemente al Altísimo. Este pecado es peor que la pornografía, porque mientras los vicios carnales destruyen el cuerpo y humillan el alma, la falsa devoción pervierte lo más sagrado que poseemos, nuestra relación directa con el Creador. La gravedad de esta transgresión aumenta exponencialmente cuando permitimos que nuestra religiosidad se mezcle con creencias paganas modernas, creando una espiritualidad híbrida que es una abominación ante los ojos de Dios. Veo con dolor cómo muchos católicos practican simultáneamente rituales de la nueva era, consultan horóscopos, usan cristales para la energía o participan en ceremonias sincretistas que combinan elementos católicos con tradiciones ocultistas. El libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 12, es categórico: no se hallará en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para Dios cualquiera que hace estas cosas. Cuando mezclamos nuestra fe católica con estas prácticas, no estamos siendo abiertos o espirituales. Estamos cometiendo un adulterio espiritual que contamina todos nuestros actos religiosos posteriores. La Santa Misa que celebramos después de participar en una sesión de yoga espiritual queda profanada por esta mezcla impura que ofende la santidad exclusiva de nuestra fe. Pero existe una manifestación aún más peligrosa de este pecado: el autoengaño espiritual de quien acumula prácticas devocionales externas mientras negligencia completamente la conversión interior genuina,
construyendo una fachada de santidad sobre fundaciones de orgullo espiritual. Estas personas se vanaglorian de rezar varios rosarios al día, de participar en múltiples novenas, de usar escapularios y medallas, de hacer peregrinaciones frecuentes, pero su corazón permanece endurecido, su carácter no cambia y su amor por Dios es puramente teórico. Jesús mismo nos advierte en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 28, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Esta hipocresía devocional es más destructiva que cualquier pecado carnal, porque crea una ilusión de santidad que impide el arrepentimiento verdadero. La persona que vive en adulterio sabe que está en pecado y puede convertirse, pero quien vive en falsa devoción se cree santo y cierra su corazón a la gracia de la conversión. Lo que hace este pecado particularmente abominable es que convierte nuestras oraciones en ruido irritante para los oídos divinos y nuestros sacrificios en ofrendas rechazadas por el Altísimo. Cuando oramos con motivaciones impuras, cuando nuestras devociones están contaminadas por superstición, cuando nuestras prácticas religiosas sirven para alimentar nuestro orgullo espiritual en lugar de humillarnos ante Dios, estamos repitiendo el pecado de Caín, que ofrecía sacrificios que no eran aceptos al Señor. El profeta Isaías en el capítulo 1, versículos 13 al 15 transmite las palabras terribles de Dios: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Esta es la realidad aterradora que enfrentan quienes viven en falsa devoción, sus oraciones no solo no llegan al cielo, sino que provocan el disgusto divino. El remedio para este pecado abominable exige una purificación radical de nuestras intenciones y una conversión profunda de nuestro corazón. Debemos examinar honestamente cada una de nuestras prácticas religiosas y preguntarnos si las realizamos por amor puro a Dios o por motivos egoístas. Cada rosario debe ser una contemplación amorosa de los misterios de Cristo, no una repetición mecánica de fórmulas. Cada novena debe ser un acto de abandono confiado en la voluntad divina, no un intento de manipular a Dios para obtener favores. Cada misa debe ser una participación consciente en el sacrificio redentor, no una obligación social o un ritual supersticioso. Santa Teresa de Ávila nos enseña que la oración verdadera es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Cuando nuestras devociones se convierten en verdaderos encuentros de amor con el Creador, cuando buscan únicamente su gloria y nuestra santificación, entonces se transforman en instrumentos poderosos de gracia que nos elevan hacia la unión mística con el Altísimo. El segundo pecado abominable que destroza las almas católicas es la resistencia sistemática a las inspiraciones divinas auténticas, sustituyendo la voz del Espíritu Santo por nuestras preferencias personales disfrazadas de discernimiento espiritual. Este pecado es tan común en nuestros tiempos que millones de católicos lo practican diariamente sin sospechar siquiera que están cometiendo la única transgresión que Cristo declaró imperdonable. Cuando el Espíritu Santo nos inspira a perdonar a alguien que nos ofendió, pero nosotros elegimos mantener el resentimiento justificándolo como prudencia, estamos rechazando directamente la gracia divina. Cuando sentimos la moción interior de ser más generosos con los pobres, pero la silenciamos argumentando responsabilidad financiera, estamos cerrando nuestro corazón a la voz de Dios. Cuando el Espíritu nos llama a una mayor vida de oración, pero preferimos nuestro entretenimiento porque también necesitamos descansar, estamos eligiendo deliberadamente nuestra voluntad sobre la voluntad divina. Esta resistencia constante endurece progresivamente nuestro corazón hasta que llegamos a ser incapaces de distinguir la voz de Dios de nuestros propios pensamientos, creando una sordera espiritual que puede durar toda la vida. La gravedad de este pecado se multiplica exponencialmente cuando permitimos que el racionalismo moderno, infiltrado en nuestra mentalidad católica, cree una barrera impenetrable a las gracias místicas, transformando nuestra fe en un mero ejercicio intelectual sin poder transformador. Muchos católicos educados han caído en la trampa de querer explicar todo racionalmente, de someter cada inspiración divina al tribunal de su razón humana limitada, de rechazar cualquier manifestación sobrenatural que no pueda ser científicamente comprobada. El apóstol Pablo nos advierte en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
Cuando reducimos la fe católica a una filosofía moral, cuando eliminamos lo milagroso y lo místico de nuestra experiencia religiosa, cuando explicamos racionalmente cada movimiento del Espíritu Santo, estamos cometiendo una forma refinada de blasfemia que vacía nuestra religión de su poder sobrenatural. La fe auténtica requiere la disposición humilde de aceptar misterios que superan nuestra comprensión y de obedecer inspiraciones que pueden parecer irracionales a nuestra mente carnal. Pero la manifestación más destructiva de este pecado es el rechazo deliberado de aceptar correcciones espirituales legítimas provenientes de autoridades eclesiásticas o confesores, manteniendo patrones de pecado bajo el pretexto de libertad de conciencia. ¿Cuántas veces vemos católicos que rechazan sistemáticamente los consejos de sus directores espirituales, que ignoran las enseñanzas de sus párrocos, que se rebelan contra las orientaciones de sus obispos, siempre justificando su desobediencia con argumentos aparentemente piadosos? Mi conciencia me dice otra cosa, Dios me habla directamente. El sacerdote no entiende mi situación particular. Son las frases típicas de quien comete este pecado abominable. La carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17, es categórica: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es provechoso. Cuando rechazamos la autoridad espiritual legítima, cuando preferimos nuestro juicio privado al magisterio de la Iglesia, cuando mantenemos comportamientos pecaminosos a pesar de las correcciones pastorales, estamos blasfemando contra el Espíritu Santo que habla a través de sus ministros. Este pecado se vuelve particularmente perverso cuando usamos la oración misma como excusa para la desobediencia, argumentando que Dios nos dijo en la oración algo que contradice las enseñanzas de la Iglesia o los consejos de nuestros directores espirituales. El Espíritu Santo nunca se contradice. Si Él inspira a la Iglesia a enseñar una doctrina moral, no puede inspirar a un individuo particular a hacer lo contrario. Cuando una persona casada dice que Dios le mostró en oración que debe divorciarse, cuando alguien afirma que el Espíritu Santo le reveló que puede usar anticonceptivos, cuando católicos sostienen que recibieron inspiración divina para apoyar el aborto o el matrimonio homosexual, están cometiendo una blasfemia terrible que atribuye al Espíritu Santo palabras que provienen del demonio o de su propia voluntad rebelde. San Juan nos advierte en su primera carta, capítulo 4, versículo 1, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios». El verdadero discernimiento espiritual siempre estará en armonía con el magisterio de la Iglesia, nunca en contradicción con él. Quienes persisten en atribuir al Espíritu Santo inspiraciones que contradicen la enseñanza católica, están caminando peligrosamente hacia el pecado imperdonable que Cristo mismo condenó. La única manera de librarse de este pecado abominable es cultivar una humildad profunda que reconozca nuestra incapacidad natural para discernir perfectamente la voluntad de Dios sin la guía de la Iglesia. Debemos desarrollar una docilidad sobrenatural al Espíritu Santo que se manifieste en obediencia gozosa a las inspiraciones auténticas, por difíciles que puedan parecer a nuestra naturaleza caída. Cada moción interior hacia la virtud, hacia la generosidad, hacia el perdón, hacia la oración, debe ser acogida con gratitud como un regalo del cielo, sin someterla inmediatamente al juicio de nuestra conveniencia. Debemos también someter todas nuestras supuestas inspiraciones al discernimiento de directores espirituales competentes y estar dispuestos a renunciar a cualquier idea que contradiga la enseñanza de la Iglesia, por atractiva que nos parezca. San Ignacio de Loyola nos enseña que el verdadero Espíritu de Dios siempre produce paz, humildad y obediencia, mientras que el espíritu maligno genera inquietud, orgullo y rebeldía. Cuando aprendemos a distinguir estas mociones y a responder fielmente a las auténticas inspiraciones del Espíritu Santo, nuestra vida espiritual se transforma en una sinfonía de gracia que nos conduce seguros hacia la santidad. El tercer pecado abominable que devora las almas católicas es la traición de la transmisión de la fe católica dentro del propio hogar, donde padres formalmente católicos permiten que influencias seculares eduquen a sus hijos en los valores fundamentales de la existencia. Este pecado es devastador porque destruye no solo la vida espiritual de los padres, sino que condena a generaciones enteras a la perdición eterna. Veo con horror cómo matrimonios que se consideran católicos practicantes entregan la formación moral y espiritual de sus hijos a escuelas ateas, medios de comunicación perversos y grupos de amigos que desprecian todo lo sagrado. Estos padres asisten a misa los domingos, pero durante la semana permiten que sus hijos consuman entretenimiento lleno de blasfemias, violencia, inmoralidad, compran libros de texto que niegan la existencia de Dios, inscriben a sus hijos en actividades que promueven ideologías anticristianas y guardan silencio cuando sus pequeños repiten errores doctrinales aprendidos en ambientes hostiles.
A estos Jesús mismo pronuncia la condena más terrible en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. La gravedad de este escándalo se multiplica cuando observamos el testimonio contradictorio de adultos que profesan la fe católica públicamente, pero viven privadamente según principios mundanos, creando una confusión espiritual irreparable en las generaciones siguientes. Estos católicos van a misa, pero viven como paganos en sus casas, mienten en sus negocios, cometen adulterio, practican la anticoncepción, apoyan candidatos políticos que promueven el aborto, consumen pornografía, acumulan riquezas mientras ignoran a los pobres y viven obsesionados con el éxito material mientras descuidan completamente su vida espiritual. Sus hijos observan esta hipocresía diariamente y llegan a la conclusión natural de que la religión católica es pura apariencia social sin relevancia práctica para la vida real. San Pablo nos advierte en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5, sobre quienes tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Cuando los padres católicos viven esta contradicción fundamental entre fe y vida, están enseñando a sus hijos que Dios no es realmente importante, que sus mandamientos son opcionales y que la felicidad se encuentra en los placeres mundanos y no en la santidad. Este ejemplo perverso destruye más almas que cualquier persecución externa, porque ataca la fe desde dentro del santuario del hogar cristiano. Pero la manifestación más criminal de este pecado es la omisión deliberada de enseñar las verdades católicas esenciales por miedo al confronto social, permitiendo que jóvenes católicos crezcan espiritualmente huérfanos en hogares nominalmente cristianos. ¿Cuántos padres católicos evitan hablar con sus hijos sobre la moral sexual católica porque temen ser considerados anticuados? ¿Guardan silencio sobre la doctrina del infierno porque les parece demasiado duro? ¿Se niegan a enseñar sobre los peligros del mundo moderno porque no quieren parecer negativos? ¿Y permiten que sus adolescentes adopten estilos de vida completamente paganos con tal de mantener la armonía familiar? Estos padres cobardes prefieren la aprobación temporal de sus hijos a la salvación eterna de sus almas. El libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7, establece claramente nuestro deber, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Cuando los padres católicos fallan en esta responsabilidad fundamental, están cometiendo un pecado que clama al cielo por venganza, porque están entregando las almas confiadas a su cuidado a las garras del demonio por pura cobardía social. Este pecado se vuelve aún más abominable cuando consideramos que estos padres negligentes serán juzgados no solo por sus propias almas, sino por todas las almas que perdieron debido a su omisión criminal. Cada hijo que pierde la fe por falta de formación católica adecuada, cada nieto que nunca conoce a Cristo porque sus abuelos no transmitieron la tradición, cada generación que se aleja progresivamente de Dios debido a la cobardía de sus antepasados católicos, será un testimonio de acusación contra estos padres irresponsables en el día del juicio final. La responsabilidad de la educación católica de los hijos no puede ser delegada a terceros. Ni la escuela, ni la parroquia, ni los catequistas pueden sustituir la obligación primaria de los padres de formar a sus hijos en la fe. San Pablo nos recuerda en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí hay una verdad profunda que muchos católicos necesitan comprender mejor, y por eso es fundamental que quienes reconocen estas realidades espirituales se mantengan unidos en oración y reflexión, fortaleciendo sus convicciones a través del estudio constante de estas enseñanzas que pueden transformar familias enteras cuando son aplicadas con fidelidad y perseverancia. La única manera de reparar este pecado abominable es que los padres católicos asuman con seriedad sobrenatural su responsabilidad primaria como primeros educadores en la fe de sus hijos, sin importar las consecuencias sociales o familiares que esta decisión pueda acarrear. Deben crear en sus hogares un ambiente auténticamente católico, donde Cristo sea verdaderamente el Rey, donde las decisiones se tomen según criterios evangélicos, donde la oración familiar sea una prioridad absoluta y donde los valores del mundo sean abiertamente rechazados cuando contradicen la enseñanza de la Iglesia. Esto significa tener el valor de decir no a actividades, amistades, entretenimientos y oportunidades que pongan en peligro la fe de sus hijos, aunque esto los haga impopulares ante otros padres de familia. Significa enseñar explícitamente las verdades católicas sobre la moral sexual, el sentido de la vida, la realidad del cielo y del infierno, la importancia de los sacramentos y la necesidad absoluta de vivir en estado de gracia.
Significa dar testimonio coherente entre lo que se profesa en la Iglesia y lo que se vive en casa, siendo modelos auténticos de vida cristiana que inspiren a los hijos a amar verdaderamente a Dios. Solo así podremos reparar este escándalo terrible y devolver a las familias católicas su misión sagrada de ser iglesias domésticas que formen santos para el cielo. El cuarto pecado abominable que destroza las almas católicas es la recepción sacrílega de la Sagrada Comunión por personas en estado de pecado mortal no confesado, transformando el mayor tesoro celestial en instrumento de condenación personal. Este pecado es particularmente terrible porque profana directamente el cuerpo y la sangre de Cristo, convirtiendo el acto más sagrado de nuestra fe en una abominación que provoca la ira divina. Veo con dolor infinito cómo millones de católicos se acercan al altar cada domingo para recibir la Eucaristía mientras viven en adulterio, practican la anticoncepción, apoyan el aborto, acumulan odio y resentimiento o mantienen estilos de vida completamente incompatibles con la gracia santificante. Estos católicos han perdido completamente el sentido de lo sagrado y tratan la comunión como un ritual social sin consecuencias espirituales. San Pablo nos advierte con palabras aterradoras en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 29, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Cada comunión sacrílega es un acto de crucifixión renovada que clava nuevos clavos en las manos y pies de nuestro Salvador. La gravedad de este pecado se multiplica exponencialmente cuando consideramos cómo los estilos de vida incompatibles con la dignidad eucarística profanan continuamente el cuerpo de Cristo, creando una contradicción existencial devastadora entre la presencia divina y la conducta humana. Cuando una persona recibe la Eucaristía en la mañana y por la tarde consume pornografía, está mezclando lo más sagrado con lo más profano en el templo de su cuerpo. Cuando alguien comulga el domingo y durante la semana miente, roba, calumnia o vive en fornicación, está convirtiendo su alma en un lugar de contradicción donde Cristo y Belial pretenden coexistir. La Sagrada Comunión no es un talismán mágico que protege automáticamente del pecado, sino el alimento divino que exige una vida coherente con la santidad recibida. El profeta Malaquías, capítulo 1, versículo 7, nos transmite la indignación divina, y ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos amancillado? ¿En qué pensáis que la mesa de Dios es despreciada? Cuando vivimos en pecado después de recibir la Eucaristía, estamos tratando la mesa del Señor como despreciable y convirtiendo nuestro cuerpo en un lugar profanado donde la santidad divina es constantemente ultrajada por nuestros actos indignos. Pero existe una manifestación aún más sutil de este pecado que destruye la vida espiritual de muchos católicos aparentemente fervorosos: la banalización del misterio eucarístico a través de actitudes irreverentes antes, durante y después de la Santa Misa, tratando el encuentro con Cristo como un evento social común. ¿Cuántas veces observo católicos que llegan tarde a misa como si fuera una cita casual, que conversan en la iglesia como si estuvieran en un centro comercial, que se visten de manera indecorosa para presentarse ante el Rey del Universo, que reciben la comunión masticando chicle o con las manos sucias, que salen corriendo inmediatamente después de comulgar sin dedicar ni un momento al agradecimiento, que usan el teléfono celular durante la consagración o que tratan la casa de Dios como un lugar de encuentros sociales y negocios personales? Esta irreverencia sistemática revela una pérdida total del sentido de lo sagrado que convierte cada misa en una profanación colectiva. El libro del Levítico, capítulo 10, versículos 1 al 3, nos relata cómo Dios castigó con muerte instantánea a los sacerdotes Nadab y Abiú por ofrecer fuego extraño delante de él. Y las palabras del Señor fueron: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Si Dios castigó tan severamente la irreverencia en el Antiguo Testamento, cuanto más terrible será su juicio sobre quienes profanan la presencia real de su Hijo en la Eucaristía. Este pecado se vuelve particularmente abominable cuando los mismos ministros de la Iglesia contribuyen a esta profanación a través de liturgias irreverentes que destruyen el sentido de lo sagrado y reducen la Santa Misa a un espectáculo humano. Cuando los sacerdotes celebran la Eucaristía como si fuera un show de entretenimiento, cuando introducen elementos profanos en la liturgia sagrada, cuando permiten que la música, las lecturas y las homilías se conviertan en propaganda política o social en lugar de adoración divina, cuando toleran comportamientos irreverentes en sus iglesias, cuando celebran misas experimentales que contradicen las normas litúrgicas de la Iglesia, están colaborando directamente con la profanación del misterio más sagrado de nuestra fe.
La responsabilidad de estos ministros infieles es terrible porque no solo profanan ellos mismos la Eucaristía, sino que enseñan a los fieles a hacer lo mismo a través de su mal ejemplo. El profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 26, proclama la condenación divina: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Cuando los pastores se convierten en lobos que devoran la santidad del rebaño, la profanación se extiende como un cáncer espiritual que infecta a toda la comunidad católica. La única manera de reparar este pecado abominable es recuperar el sentido profundo de lo sagrado que debe caracterizar toda nuestra relación con la Eucaristía, tratando cada misa como el encuentro más importante de nuestra vida con el Dios vivo. Esto significa prepararnos espiritualmente para cada comunión a través del examen de conciencia riguroso, la confesión frecuente, el ayuno eucarístico observado fielmente y la oración intensa que nos disponga a recibir dignamente al Rey del Universo. Significa vestirse apropiadamente para presentarse ante Cristo, llegar temprano para preparar el corazón en silencio, participar con recogimiento y devoción en cada momento de la liturgia, mantener el silencio sagrado después de la comunión para agradecer al Señor su presencia y prolongar esa presencia divina a través de una vida coherente con la gracia recibida. Significa también exigir que nuestras parroquias mantengan la dignidad litúrgica que corresponde al misterio celebrado, con música verdaderamente sagrada, homilías que nutran el alma y un ambiente de reverencia que ayude a todos los fieles a encontrarse realmente con Cristo en su Eucaristía. Solo cuando recuperemos el sentido de lo sagrado podremos reparar las profanaciones terribles que se cometen diariamente contra el corazón eucarístico de Jesús. Queridos católicos que han escuchado estas verdades terribles pero necesarias, debo concluir esta enseñanza pastoral con la esperanza que brota del corazón misericordioso de Cristo. Porque si bien estos 6 pecados abominables son gravísimos y destruyen millones de almas católicas, también es cierto que nuestro Dios es infinitamente misericordioso con quienes se arrepienten sinceramente y buscan la reparación auténtica. El reconocimiento específico de estos pecados abominables es el primer paso para una conversión auténtica que ultrapasa los métodos convencionales de arrepentimiento, porque requiere una humildad sobrenatural que nos permita ver la enormidad de nuestras transgresiones contra el Altísimo. Santo Tomás de Aquino demuestra en la Suma Teológica que ciertas ofensas contra Dios exigen reparación proporcional a su gravedad, involucrando no solamente contrición personal, sino también restauración comunitaria a través de actos de justicia específicos que reparen el daño causado al cuerpo místico de Cristo. Esta reparación no puede ser superficial ni rápida, sino que debe incluir confesión sacramental detallada donde se nombren específicamente estos pecados, penitencia estructurada que incluya obras de misericordia y sacrificios voluntarios, compromiso público de cambio de vida que restaure la integridad católica perdida a través de años o décadas de negligencias. La metodología tradicional católica para superar estos obstáculos espirituales que hemos expuesto incluye también la devoción intensa al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de María, quienes son nuestros refugios seguros en esta batalla contra los pecados que claman al cielo por venganza. Debemos establecer en nuestros hogares la práctica de la hora santa semanal ante el Santísimo Sacramento, la recitación diaria del Santo Rosario en familia, la lectura asidua de las vidas de los santos que vencieron estas mismas tentaciones y la participación frecuente en los sacramentos de la confesión y la Eucaristía, recibidos con las disposiciones adecuadas. El profeta Joel, capítulo 2, versículo 12, nos transmite la promesa divina: por eso pues ahora, dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Cuando nuestra conversión es total y nuestro arrepentimiento genuino, cuando estamos dispuestos a renunciar completamente a estos pecados sin importar el costo personal o social, cuando buscamos activamente reparar el daño causado y prevenir futuras caídas a través de una vida auténticamente católica, entonces experimentamos la misericordia infinita de Dios que transforma los corazones más endurecidos y restaura la amistad divina que estos pecados habían destruido, devolviéndonos la paz sobrenatural que solo pueden poseer quienes viven verdaderamente en estado de gracia.